La economía fue uno de los puntos centrales del mensaje que hoy dio el presidente Peña Nieto con motivo del tercer informe de gobierno. Trata de responder a una de las preocupaciones más sentidas de la población y es la incertidumbre que genera en el país el impacto de las turbulencias financieras internacionales y las dificultades internas que se reflejan justamente donde más preocupa a los mexicanos, que es en el bolsillo de cada una de las familias. De esto vamos a hablar hoy, vamos a analizar esta parte del tercer informe de gobierno. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El informe que entregó el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión anticipa algunos de los efectos que tendrá en el diseño del gasto del denominado base cero, que como se ha advertido incluirá importantes restricciones de programas y recortes presupuestales. Se insiste en que habrá un reordenamiento de todos los programas y estructuras que compondrán el gasto público el próximo año y en cuyo diseño colabora el Banco Mundial. A pesar de la volatilidad internacional y la desaceleración de la economía mundial, el gobierno se muestra confiado en que las finanzas públicas del país tienen una posición sólida para resistir así el impacto de las bajas de los precios del petróleo, un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y a la vez plantear una estrategia de consolidación fiscal que reduzca el déficit y contenga el crecimiento de la deuda. ¿Esto es posible? El optimismo gubernamental contrasta, sin embargo, con las expectativas de crecimiento que por 12avo mes consecutivo fueron revisados por los analistas del sector privado desde un 2.55% a un 2.44% para el 2015. En el arranque de la segunda mitad del mandato de Peña Nieto, su apuesta sigue siendo las reformas estructurales, que se lograron aprobar en los primeros 2 años de la administración, aunque, como recordó la oposición, aún deben ser implementadas. Posiciones. Número 1. El presidente del Congreso, Jesús Zambrano, señaló que no hay conformidad con el rumbo del país y que las cosas no van bien, por lo que tenemos que buscar acuerdos que permitan el bienestar y una mayor calidad de vida para la gente. Número 2. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la segunda mitad de la presente administración permitirá consolidar las reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno para que éstas reflejen plenamente en beneficio de los mexicanos y el desarrollo del país. Número 3. Hacienda informó que en abril habrá un recorte por 135,000 millones de pesos, que equivalen al 0.7% del PIB. Para el 2016, el recorte podría sumar otros 175,000 millones de pesos, es decir, el equivalente al 0.9% del PIB. Arrancamos con opiniones encontradas, como le decía, vamos a tratar de meternos a analizar en la parte económica del informe presidencial, más bien del mensaje con motivo del informe presidencial. Y desde luego tampoco se podrá desligar de algunos asuntos que son centrales para que funcionen las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto en relación con, por ejemplo, leyes anticorrupción o Estado de Derecho. Pero vamos a comenzar por los puntos claves del mensaje económico que lanzó hoy y que están en el centro del mensaje presidencial. Y para discutirlo me da mucho gusto que esté con nosotros César Velázquez. Él es el coordinador de políticas públicas de la maestría de la Ibero. Y está Sonia Villa. Sonia, mucho gusto. Un placer que estés aquí con nosotros hoy. El gusto es mío. Ella es la directora del gasto público del CIEP, una organización que cada día tiene más incidencia en la discusión y en el debate sobre los datos presupuestales. Pues si quieres arranco contigo. Muy bien. Peña Nieto dice compromiso total con estabilidad macroeconómica, por lo tanto no se advierte que puedan venir cambios importantes en la política económica, pero al mismo tiempo hay 3 anuncios que me parecen centrales. 1, no va a haber incremento de impuestos, no hay IVA en medicinas y alimentos, que era un rumor que venía corriendo en los últimos días muy insistente. 2, no más deuda, pero al mismo tiempo sí hay anuncios que tienen que ver con la contratación, podemos decir, indirecta de deuda, como cotizar los fondos de educación en la bolsa. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál sería tu primer comentario sobre el planteamiento económico? Bueno, como lo he dicho
en otras ocasiones celebro que se quiera buscar o se quiera continuar con la estabilidad macroeconómica. Creo que eso es indispensable, digamos, para un crecimiento sostenido en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Aquí yo creo que es bien importante decir que nosotros no somos Estados Unidos. Estados Unidos se puede dar el lujo de tener grandes déficits sin que eso le repercuta en su inflación o en su estabilidad macroeconómica. Nosotros no nos podemos dar ese lujo por la sencilla razón que no somos Estados Unidos y la gente no confía tanto en nosotros como en el dólar, y entonces sí celebro mucho la estabilidad macroeconómica. Con relación a los impuestos, también celebro que no haya nuevos impuestos. Lo que no celebro es que sigo insistiendo en que la reforma fiscal no fue la adecuada y que debemos de buscar una reforma fiscal mucho más sencilla y que incentive el crecimiento económico. Pues sí, ¿no? O sea, eso sí me gustaría decirlo, ¿no? Ahora, vamos a tratar de la reforma fiscal porque ese es un asunto neutral. Buena parte de los escenarios que dibuja el presidente es tratar de ver cuáles son los escenarios frente a la caída de los ingresos petroleros y el impacto que tiene sobre las finanzas públicas, y dice que enaltece, los datos son muy buenos, sobre recaudación de la reforma fiscal. Dice, llegamos al histórico, creo que eran 13.6% del PIB, nunca habíamos llegado a eso, y hay 186,000 millones de pesos adicionales gracias a esa reforma. ¿Tú crees que le va a hacer algo? ¿Tú crees que la va a cambiar, Sonia? Bueno, primero hay que reconocer que la era del petróleo ya pasó. O sea, esos tiempos en donde teníamos precios de barril de $100 por barril, pues difícilmente los vamos a volver a tener. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que hemos estado impulsando desde hace muchos años atrás es que tenemos que aumentar la base gravable. No podemos estar aumentando más impuestos a la misma gente, y celebro que se haga este anuncio. Sin embargo, pues también tendremos que abogar por la transferencia presupuestaria por la parte de ingresos para comprobar que efectivamente pues estos millones de nuevos contribuyentes existen. Porque bueno, tendremos ahí alguna transparencia. ¿Cuántos nuevos contribuyentes? ¿Cuántos millones dijo? Eso fue un dato que dio Videgaray hace como 2 meses, ¿no? Sí, y aparece también en el informe, la verdad no recuerdo con exactitud, sí, pero sí era alrededor de 3 millones, una cosa así. No es poca cosa, o sea, entonces la reforma fiscal sí ha funcionado. Yo creo que aquí hay que aclarar 2 cosas. Ha funcionado en términos de recaudación, sí, ¿no? Lo que está en duda es si ha funcionado en términos de la eficiencia económica y del crecimiento económico, que son 2 cosas bien distintas, ¿no? Claro. Y aquí algo bien importante es, y también aparezco repetidora, ¿no? Un gobierno que recauda más y gasta más no necesariamente es un mejor gobierno, ¿no? Y aquí llevamos como 5 años con este mito de que hay que recaudar más, y entonces eso automáticamente va a ser bueno, ¿no? Y ahí tiene que ver, porque ahí tiene que ver mucho qué hacemos con el dinero, ¿no? Y la historia reciente del país dice que no gastamos bien, ¿no? Ahora, ahí justo también hubo un señalamiento muy claro de los ofrecimientos presidenciales frente a la caída de los ingresos petroleros, Sony, que es el gobierno, de todas las opciones que teníamos, el que va a cargar, digamos, con la caída de la recaudación, dijo Peña, va a ser el gobierno que tiene, un poco con las palabras que tú usaste, que gastar menos y hacerlo mejor. Claro, pues es que evidentemente necesitamos que el gasto público esté vinculado con el crecimiento, esté vinculado a no estar engrandeciendo cada vez más el gasto corriente, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Que bueno, no necesariamente todo el gasto corriente es malo, porque pues hay que pagarle a los maestros, hay que pagarle a los doctores, que los necesitamos para proveer de bienes y servicios a toda la población. Sin embargo, pues sí necesitamos que estas reducciones que están anunciadas en el gasto público sean precisamente, como lo anunciaron también en el informe, en toda la parte administrativa del gasto, porque hay que reconocer que existen presupuestos o gastos que son ineludibles y que el gobierno ya está comprometido y tiene que pagar. Ahora, me llama la atención, de varias fuentes y de varias secretarías hemos recibido información sobre que lo que ha crecido, por ejemplo, de personas, funcionarios contratados por honorarios, que son los que recortarían o los que sufrirían el recorte de materializarse en el presupuesto de 2016, es elevadísimo, y que además son buena parte de los funcionarios que sí están funcionando, que están llevando buena parte de la carga. Yo creo que hay que rescatar lo que acabamos de escuchar ahorita, es que gran parte del gasto es ineludible, ¿no?
Y aquí lo que también quisiera decir es que el presupuesto no tenemos que verlo como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿no? ¿Por qué nos importa el presupuesto? Porque es el reflejo de lo que el gobierno hace y de lo que el gobierno quiere, ¿no? Entonces, si realmente queremos cambiar nuestro gasto público, tenemos que cambiar nuestras políticas públicas, ¿no? Y aquí lo importante es si el gobierno se va a atrever, por ejemplo, a reducir los recursos que van al campo, ¿no? Ya lo ha dicho John Scott, un académico del CIDI y mucha gente más, ¿no? En el campo se desperdician miles de millones de pesos que quién sabe a dónde van. Mal enfocados. Claro. Y el otro gran tema, corrupción. Claro. Y hay otros ejemplos que quizás son menos obvios, pero que también importan mucho. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Es un gasto ineludible porque está en una ley, pero claramente es un dinero que se desperdicia, ¿no? O sea, ineludible no significa necesario. Claro, ¿no? Ese es el gran problema. Otro ejemplo que todos los días me da muchísimo coraje es la publicidad de los gobiernos, ¿no? Hay una asociación que se llama Fundar, no sé si alguien más tenga otros datos, que se calcula que son 15,000 millones de pesos. Así es. ¿No? Entonces uno se pone a pensar, 15,000 millones de pesos en publicidad es dinero tirado a la basura. Yo no sé, yo no creo que, digamos, las comunidades rurales de bajos ingresos les vaya mejor porque hay un anuncio de la Sedesol, ¿no? Yo no lo creo. Yo no le creo que Pemex sea mejor empresa porque se anuncie, ¿no? Son 15,000 millones de pesos, es una brutalidad, ¿no? Nada más para situar a nuestro auditorio y darle un parámetro. Entre el gasto en publicidad del gobierno y, por ejemplo, el de los partidos políticos y el IFE, serían alrededor de 30,000 millones, cuando en la recaudación este año, que es el dato que acaba el presidente, aumentó en 186,000. Claro. Ese es un poco nada más el parámetro. Pero ¿cuánto crees que vaya a ser el recorte? ¿Cuánto se necesita, Sonia, a partir, digamos, de este incremento en la recaudación? Bueno, en CIEP hemos calculado que dada la caída en los precios del petróleo y dada la caída en la producción, estamos estimando que existe alrededor de 326,000 millones de pesos que no vamos a tener este año. ¿Cuánto? 326. 326,000 millones, como ¿cuánto equivale del PIB? Estos son 3% del PIB. O sea, ¿pero tú crees que llegue a ese nivel el corte? Pues esperemos que no, pero también existen otros mecanismos. No necesariamente un recorte significa, una falta de dinero significa que vaya a haber un recorte. Son cosas diferentes porque todavía tenemos mecanismos como la deuda o tenemos otros mecanismos como recaudar más de algún otro lado que ya dijimos que no iba a pasar. Ahorita regresamos sobre esa conversación, sobre ese punto en específico. Estamos analizando la parte económica del mensaje que hoy dio el presidente Peña Nieto con motivo del informe de gobierno y estamos discutiendo con César Velázquez, que es el coordinador de la Maestría de Políticas Públicas de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, y con Sony Villa, que es la directora de gasto del CIEP. Y nos quedamos en que, en efecto, el recorte ya ha sido anunciado. Hoy lo confirma Peña Nieto, el que el gobierno se va a ajustar el cinturón, pero tú decías, Sony, hay otros mecanismos, además de solamente recortar el gasto, y ahí está el anuncio de salir a cotizar bonos en bolsa para captar recursos y llevarlos a la infraestructura educativa. Claro, es un hecho que tenemos que reformar, con toda la reforma educativa, pues también tiene que venir acompañada por mejoras dentro de la infraestructura que tienen cada una de las entidades. El problema es cómo vamos a hacer esto, si ya sabemos que no tenemos dinero y necesitamos invertir más. Por otro lado, pues también como país necesitamos mayor gasto en inversión. Claro. Y bueno, una forma que vemos anunciada en el informe es que se emitan bonos bursátiles para financiar la infraestructura en educación. ¿Cómo puede funcionar esto? Pues existe ya un fondo, que es el FAM, que está en educación básica, media y media superior, que precisamente va a infraestructura para educación. Sin embargo, al ser un fondo del ramo 33 que se les pasa a las entidades federativas y municipios, lo que se está anunciando es asegurar que la deuda que se emita a través del aseguramiento de esos fondos vaya específicamente a educación. Entonces, tenemos por ahí alguna... O sea, es un bono a cargo, digamos, de las finanzas de los estados, independientemente de que, como decía César hace un rato, pues finalmente el pago sea a través de las participaciones federales. Así es. Bueno, yo lo único que diría, hay que ver los detalles de esto, pero claramente eso también es deuda, ¿no? Nada más es una manera distinta de
contabilizarla. De contabilizarla y así, pues sigue siendo... Contratarla. Claro, pero sigue siendo deuda, ¿no? Ahora, hay un punto que preocupa mucho en cualquier caso y es si estas medidas, incluso hay un nuevo decálogo, estaba leyendo que es el 7º decálogo en lo que va de la administración, una parte importante desde luego es economía, y es si estas medidas que ustedes escucharon hoy en el mensaje, creen o cuáles pueden servir para una de las preocupaciones centrales en lo que va de la administración, que es el bajo nivel de crecimiento económico. Estamos creciendo a los mismos números mediocres, César, que las últimas administraciones. Bueno, yo siempre he sido enemigo de los grandes anuncios, ¿no? Yo más bien creo en que cada quien tiene que hacer su chamba muy bien y que sí se van a lograr grandes cambios, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, las zonas especiales, ¿no? No soy experto en las zonas especiales, debo decirlo, pero una pequeña reflexión. Si creen que va a funcionar para 4 estados, ¿por qué no hacerlo para los 32? ¿No? Una pequeña pregunta. Vuelvo a repetir que no soy experto en este tipo de cosas, ¿no? Pero no creo no creo en los incentivos para ciertos sectores, como tampoco soy fan de los incentivos para ciertas regiones, ¿no? Creo que debe haber políticas públicas, un sistema impositivo transparente y ágil, un gasto público eficiente y eficaz, que dé certidumbre a todo el país, a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, a la sociedad civil, para que crezcamos, ¿no? General. Esta es mi opinión y, bueno, puede haber otras opiniones. Ahora, incluso, déjame seguir con esta discusión, no son nuevas el planteamiento de las zonas económicas especiales. La viene haciendo el presidente desde hace un poco más de un año. ¿Cómo ves tú? ¿Coincidirías con César en la pertinencia o no de que sea tan focalizado? Desde luego la justificación es clara. La zona tan deprimida y pobre en el sureste del país requiere de inversiones adicionales. Claro. Pues primero tenemos que reconocer que a pesar de que se hagan los grandes anuncios y se promuevan las grandes políticas, si estas políticas no están reflejadas en el presupuesto de una manera específica, pues van a ser políticas públicas que son inoperables. O sea, buenos deseos, llamados a misa. Algo así. O material para el próximo decálogo. Y un caso muy específico es la cruzada contra el hambre. Si nosotros nos vamos al presupuesto, no podemos rastrear cuáles son los recursos que efectivamente van hacia la cruzada contra el hambre, porque no existe. Y entonces, pues no sabemos realmente si son las mismas políticas que ya habíamos usado antes, porque parte de la cruzada contra el hambre está el programa Prospera, que tiene más de 10 años, que viene siendo casi el mismo programa con unos ligeros cambios y cambios de nombre, que es la misma política y ahora la llamamos diferente. Entonces, si no estamos haciendo cosas diferentes, no podemos esperar resultados diferentes. A ver, hacer cosas diferentes, venimos hablando, o el gobierno viene hablando, y ya tocas el tema del presupuesto, que lo deben dar a conocer la próxima semana, del llamado base cero. ¿Tú crees que podamos esperar un presupuesto tan innovador y tan distinto? Yo no lo creo, lo deseo, pero no lo creo por la sencilla razón que ya dijimos anteriormente aquí en este programa, que gran parte del gasto ya está comprometido, ¿no? Entonces, ahí no hay para dónde hacerse. A menos que tú quieras cambiar radicalmente las políticas públicas, es decir, voy a eliminar los N programas del campo que sabemos que nos sirven, ¿no? O voy a eliminar el programa social tal que sabemos que nos sirve, ¿no? Si eso lo llegan a hacer, podemos esperar algún tipo de cambio importante, ¿no? Para hacer eso sin tener el programa de relevo, lo veo más complicado. ¿Has dado seguimiento a lo del base cero? ¿Qué expectativas, qué posibilidades tiene, Sonia? Pues bueno, definitivamente lo que necesitamos para poder esperar resultados diferentes, como les decía antes, es que necesitamos plantearnos una estrategia de cómo cambiar el presupuesto, no solamente en el corto plazo, sino necesitamos una estrategia de corto, mediano y largo plazo que busque la sostenibilidad fiscal, que buscamos como lo hacemos en nuestras casas la mayoría de los mexicanos, cuánto dinero tengo, cuánto me puedo gastar y cuáles son mis prioridades de gasto. Solamente así es que podemos buscar una sostenibilidad como todo.
Pero existen muchas cosas que no se pueden cambiar en este periodo, como son todo el pago en pensiones, como es todo el gasto federalizado, que existe una ley, que por eso que los estados y municipios están esperando su dinero, que no lo vamos a poder cambiar en esta administración, tal vez. Pero sí tendremos que plantearnos una estrategia donde poco a poco, al menos, podamos cambiar. Tal vez ahora nos enfocamos en los gastos administrativos, que son los más fáciles, por decir de alguna manera, porque no van directamente a la población y no podrían tener gran costo político, sino al contrario, puede ser un beneficio. Ahora, a mí no me deja de saltar la duda, siguiendo con el razonamiento que pone sobre la mesa Sonia, César, es hasta dónde es un tema, más sé que esa pregunta es de las que seguramente ha estado reflexionando, es hasta dónde es el modificar los programas administrativos con el base cero y hasta dónde, tú decías, un gasto eficaz y eficiente se logra sin fortalecer Estado de Derecho y las leyes anticorrupción, que también están ahí pendientes. Tienes toda la razón, o sea, como es bien importante que no haya corrupción y que exista un Estado de Derecho, ¿no? Si no, con base cero o con base cualquiera, da igual. Claro, o sea, da igual, ¿no? Y también es bien importante no solo que haya castigos a los gobernantes corruptos, castigo penal, ¿no? Sino también debe haber un castigo político y social, ¿no? Y creo que ese también nos falta un poquito, ¿no? Y eso es esencial, ¿no? Porque si hay corrupción, podemos tener las mejores políticas públicas y esto no va a funcionar, ¿no? Yo de repente voy a un municipio, voy al Estado de Hidalgo, voy a Tula y de repente hay una carretera de 2 carriles y hay un puente de 4 carriles, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿cómo por qué hacer un puente de 4 carriles y la carretera tiene... Para que crucemos más, aunque vengamos menos. ¿No? Entonces, digo, ese es un pequeño ejemplo de que está bien que gastamos en infraestructura, todo el mundo lo desea, pero también puede haber obras en infraestructura que sea dinero tirado a la basura, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que acabas de decir, con un Estado de Derecho, con cero corrupción y con un buen análisis de los proyectos. ¿Cómo ves, Sonia? Voy a ir cerrando contigo, el tiempo se nos está yendo. Bueno, en este sentido es que creo que la transparencia juega un rol muy importante. Y no solamente nos referimos a la transparencia por la parte de gasto, que ha habido grandes avances en los últimos años, pero también por la parte de ingreso, pues tendremos que impulsar por ahí. ¿Qué nos falta en la parte de ingresos? O sea, ¿qué no está claro del dinero que entra? Pues registros administrativos. Existen países como Dinamarca que tu declaración es pública y no hay ningún problema. Tal vez no podamos llegar a esos niveles, pero al menos tener una muestra representativa de quiénes y cómo está la estructura de quiénes están pagando los impuestos y cuáles son las políticas que podemos seguir para recaudar mejor. Lo cual daría bastante más autoridad moral al propio Estado para poder... Y un buen ejemplo de la transparencia en ingresos es que, bueno, no sé si tú sepas, pero yo por más que he buscado, no encuentro cuánto ha sido el ingreso extra que ha recaudado el gobierno por las gasolinas, ¿no? Pero claro, importamos mucha gasolina, la gasolina está mucho más barata, pues el precio no ha bajado, ¿no? Ese dinero no está registrado, no lo tienes en ningún rubro en específico. Al menos no está en datos abiertos públicamente. Ya no hablemos de esos temas, porque... ¿Y el dato ya lo pidieron al IFAI o al INAI? Bueno, no ha llegado a eso, pero es que sería un dato que debe estar en todas partes, ¿no? Sí, público, voluntariamente. Claro. Pues el tiempo se nos fue corriendo, se nos fue muy rápido y lo que nos queda es esperar la próxima semana la presentación del presupuesto, porque como decíamos al principio del programa, política que no se refleja en el presupuesto, pues es política ya no solo viable, sino de buenos deseos. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Sonia, por haber estado con nosotros. Sonia Villa, directora de gasto del CIEP. Y muchas gracias, César Velázquez. Gracias a ti. Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Ibero. Gracias a ambos por haber estado hoy. Tenemos un día complicado con la lluvia y el tráfico en Reforma. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.